Muchas veces habrás escuchado hablar de la importancia que tienen las vitaminas para nuestra salud, entre ellas la vitamina D. Dentro de pocos segundos lo tratamos junto con el doctor Manuel Codas. La vitamina D es uno de los muchos nutrientes que el cuerpo necesita para mantenerse saludable. Es importante para absorber el calcio. La vitamina D junto con el calcio ayuda a construir los huesos y a mantenerlos fuertes y saludables. También para bloquear la liberación de la hormona paratiroidea. Esta hormona reabsorbe el tejido óseo, lo que hace que los huesos sean delgados y frágiles. También la vitamina D es importante para fortalecer el sistema inmunológico. Tiene un rol importante en el funcionamiento también del cerebro, del sistema nervioso. Hay estudios que han sugerido que la vitamina D incluso podría ayudar a prevenir el cáncer de colon, de próstata y de mama. También algunas investigaciones apuntan a que es útil en la prevención y tratamiento de la diabetes, las enfermedades cardíacas, la hipertensión y la esclerosis múltiple. Ahora, ¿hay alguna relación entre vitamina D y obesidad? Hoy nos acompaña el doctor Manuel Codas, médico clínico, internista, diabetólogo del Sanatorio Adventista de Juvenao. ¿Qué relación hay entre vitamina D y obesidad? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y realmente hay una relación muy íntima y directa, no solamente con la obesidad, sino particularmente con el tejido graso, ¿sí? Como la vitamina D es una vitamina liposoluble, esta es una vitamina que se encuentra básicamente secuestrada dentro del adipocito. Por lo tanto, se entiende que a un paciente con mayor nivel de grasa corporal va a tener menores niveles de vitamina D. Y esa es una de las razones por las cuales realmente muchos de estos pacientes, y quizás muchos de ustedes que nos están escuchando hoy, o nos están viendo hoy, tienen un problema con que la vitamina D nunca sube, a pesar de los tratamientos sucesivos, a pesar de las intenciones realmente del aumento y de la suplementación constante, del sol, de la alimentación. Y bueno, en ese contexto realmente es un rol importante y complejo. Tengamos en cuenta que la vitamina D es una hormona, ¿sí? Se comporta como una hormona. Por eso es que actualmente se la trata de esa forma, ¿sí? Interviene en al menos 146 enfermedades conocidas y en la expresión genética de más de 1000 genes. Incluso hoy que estamos hablando en este momento, pudieran encontrarse más utilidades para la vitamina D. Entonces, el paciente con obesidad es un paciente que realmente tiene de base algo muy importante de entender, que se llama inflamación crónica de bajo grado. ¿Por qué se produce esta inflamación crónica de bajo grado y qué es realmente? La inflamación crónica de bajo grado, que es un problema muy frecuente en nuestros pacientes, es un trastorno donde hay un aumento de los factores proinflamatorios circulantes a nivel de la sangre. Entonces, ¿por qué estos pacientes con obesidad tienen una inflamación de bajo grado y cuál es el rol de la vitamina D en ese manejo? La inflamación crónica de bajo grado se produce por una cuestión muy simple. A medida que va creciendo el tejido graso, no le damos tiempo a algo que se llama angiogénesis, ¿sí? Va creciendo el tejido graso y la cantidad de vascularización en ese tejido graso es insuficiente. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a un montón de tejido con un bajo nivel de vascularización y un tejido que no tiene suficiente sangre es un tejido que sufre algo que se llama apoptosis, ¿sí? Hay una necrosis, pequeñas micronecrosis dentro de ese tejido. Y todos sabemos que un tejido muerto dentro del cuerpo básicamente genera un grado de inflamación por la liberación de estas citoquinas proinflamatorias. ¿Cuál es el rol de la vitamina D en ese contexto? Tiene un rol antiinflamatorio, ¿sí? Participando directamente sobre la acción de estas citoquinas proinflamatorias. Entonces se entiende, y es muy importante, que la suplementación con vitamina D a valores incluso superiores a los que nosotros consideramos como normales, que es un valor por encima de 30,
serían mucho más beneficiosos para esos pacientes, obviamente sin llegar a la toxicidad, la cual, por cierto, realmente es muy rara. Entonces, es muy importante entender el rol que tiene la vitamina D y por qué muchos de ustedes que nos están viendo hoy no consiguen tener un valor óptimo de vitamina D a pesar de la suplementación sucesiva. Se entiende que a mayor tejido graso, mayor secuestro de vitamina D. A medida que el paciente va perdiendo peso, esa vitamina D se libera al torrente sanguíneo y los valores empiezan a estabilizarse. Aún así, ¿cómo usar vitamina D? Algo fundamental. ¿Y cómo suplementar la vitamina D? Realmente, hoy en día, tenemos poco consenso de cómo suplementar la vitamina D, ¿sí? Lo que sí sabemos hoy es que aparentemente la suplementación diaria es mejor que la suplementación cada 15 días, cada semana o cada mes, como actualmente hoy tenemos muchas drogas a disposición realmente. Ahora, hay que entender algo muy importante. Esta suplementación no va a ser eficiente si nosotros no tenemos otros cofactores que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, la vitamina C, los niveles de vitamina C deben ser normales porque es ahí donde se produce la transformación, ¿no? En el hígado y en el riñón, de vitamina C a vitamina D, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el magnesio juega un papel fundamental en esta suplementación. Es más, en pacientes con hipovitaminosis D muy baja, realmente no tiene sentido que nosotros les suplementemos con vitamina D si no utilizamos magnesio. Entonces, entender algo muy importante. Cómo utilices la vitamina D es algo fundamental en el paciente, pero hacerle entender también que si no tiene actividad física, si no hay exposición solar, sobre todo de ambos miembros superiores e inferiores, al final del día, ¿sí? Cuando no hay rayos UV, no sirve. Entonces, es un conjunto de múltiples situaciones, pero entender siempre el importante rol que tiene la vitamina D. Por lo tanto, hoy les digo que es muy importante que terminen de ver esto y que entiendan que dosar la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, que está hoy ampliamente disponible y accesible a todos los pacientes por costos realmente muy bajos, es muy importante en la salud del paciente. Alguien que hoy se hace una dosificación de vitamina D y está normal, ¿cuándo debería volver a hacer? Muy bien, tampoco hay un consenso muy real sobre eso. Ahora, hay que entender quién es el paciente que puede tener hipovitaminosis D, ¿sí? Normalmente los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que cursan con enfermedades crónicas, y hace poco se está publicando un trabajo nuestro donde hablamos sobre hipovitaminosis D e hipertensión arterial, por ejemplo. Y se vio que los pacientes con hipertensión arterial tienen un déficit mayor de vitamina D, como los pacientes con diabetes, como los pacientes con obesidad, como los pacientes con cáncer, con diferentes tipos de cáncer. La vitamina D está impactando e influyendo. Es más, creo que nos vimos todo. Relacionada con distintas patologías. Claro, es lo que hoy pienso. Estamos queriendo centrarnos un poco más en la relación, en el vínculo con la obesidad. Claro. Pero tiene importancia en la relación con distintas patologías. Ahora, ¿cuál es la principal fuente de vitamina D? Muy bien. ¿Cuál es la principal fuente de vitamina D? Realmente somos nosotros mismos, ¿no? Hoy en día la exposición solar es algo fundamental para lograr los niveles de vitamina D, como yo había explicado, ¿no? Pero entender algo muy importante. Exponernos al sol realmente, obviamente, sin llegar a peligros para la piel, ¿verdad? Sin desatender los consejos que nos dan los dermatólogos, implica exponernos por 10 a 11 minutos, ¿sí? En los horarios no peligrosos del día. O sea, no es necesario que un paciente se exponga a la 1 de la tarde, ¿no? Pero sí es muy importante que esa exposición solar cumpla ciertos requisitos. Ahora, no es lo mismo que te expongas al sol a través de una ventana a que tenga una exposición solar directa, ¿no? Entonces, es algo muy importante establecer principio del día, mejor si es al final del día, entre 10 a 12 minutos en los miembros superiores e inferiores descubiertos, ¿sí? Ahora, los alimentos también la tienen, ¿no? Y también tenemos acceso a estos alimentos que son ricos en vitamina D. Sin embargo, la biodisponibilidad, la absorción y la biodisponibilidad es muy errática en muchos pacientes.
Y es diferente en distintas edades. Claro, también. y es también diferente a distintas edades. ¿Por qué? Porque depende de muchísimos factores que nosotros no podemos controlar, como por ejemplo la absorción intestinal del paciente, ¿verdad? El tipo de paciente, las medicaciones que el paciente toma. Entonces, son todas situaciones que son importantes de entender. La alimentación también es importante, no solamente la exposición. Una persona normal, sin patologías aparentes, sin tener hipertensión, sin tener diabetes, sin tener obesidad, una persona aparentemente sana, ¿cuándo debiera hacerse un dosaje de vitamina D? En todo momento, y en cualquier momento, y en cualquier control. Porque todos podemos estar sufriendo hipovitaminosis. Claro, exactamente. Y muchos de los síntomas generales que vemos en los pacientes, que incluso ellos mismos nos notan. ¿Por qué? Se me cae mucho el pelo. Estoy muy agotada, estoy muy agotado, estoy muy cansado. No solamente en mujeres, en hombres también. Es muy importante. A ustedes, hombres, les digo, tenemos una cierta reticencia a los controles, ¿no? Y nosotros los médicos tenemos, si su médico no le está usando 25-hidroxivitamina D, ustedes hagan ese pedido. Es algo muy, pero muy importante. Entonces, entender, yo personalmente en el consultorio indico a todos mis pacientes prácticamente, ¿sí? Sin restricción de edades también, porque tengamos en cuenta que incluso los recién nacidos necesitan ese aporte de vitamina D, ¿sí? La vitamina D, como dijo usted al principio, participa en la construcción de hueso, un hueso fuerte, un hueso sano, y también a la par disminuye la resorción ósea. Que bueno, si vamos a sentarnos a hablar de todo lo que hace la vitamina D, probablemente estemos toda la noche acá. Pero algo muy importante de entender, dósense la vitamina D, es algo fundamental. Y ese punto de corte de 30 que van a ver en su laboratorio, que este es a nivel mundial, es un punto de corte que está establecido para la salud ósea. Sin embargo, los estudios clínicos hoy son muy claros que para la salud cardiovascular, por ejemplo, los niveles superiores a 40 serían los deseables en los pacientes. Sobre todo para ustedes, pacientes que ya tuvieron un evento coronario o un evento cardiovascular mayor, sería fundamental mantener valores superiores a eso, ¿no? Entonces, si hoy yo tengo que indicar vitamina D, no la indicaría sola, definitivamente, no la indicaría sola, no la indicaría en pacientes que no tengan un nivel de absorción óptima. Por lo tanto, hay que entender también eso, ¿sí? El microbioma, la microbiota intestinal juega un papel fundamental, y en la obesidad más aún, porque esta microbiota en el paciente con obesidad se encuentra muy desplazada, ¿sí? Es uno de los problemas de la obesidad, ¿sí? El intestino es un cerebro más hoy. Entonces, entender que ese paciente quizás tenga una absorción errática de la vitamina D. Entonces, a la par que hay un secuestro de vitamina D en el paciente con obesidad, tenemos una absorción errática de los suplementos. Entonces, es muy importante, a más de qué tipo de suplemento tenés o qué tipo de suplemento estás usando, aprender a utilizarlos de forma correcta, ¿sí? Hay mucho más para hablar de Hay la vitamina D. hay muchísimo Seguramente más. será motivo de otros programas. Así Pero es. resumiendo por hoy, podemos decir, vitamina D, una vitamina muy importante como todos los nutrientes, y tiene vinculación y relación con distintas patologías. Y en el obeso, como queda atrapado, secuestrado en la grasa, está disponible en sangre mucho menos. Por lo tanto, hay un vínculo entre la obesidad y la hipovitaminosis D. Es importante que nos dosemos, que vayamos y que hagamos un análisis de sangre para ver cómo está nuestra vitamina D y que pongamos en práctica uno de esos 8 remedios naturales que ya hemos hablado, como es la luz solar. Nos expongamos al sol fuera de las horas de riesgo de que podamos tener una quemadura o llegar a tener un cáncer de piel, fuera de esas horas pico del mediodía, que tengamos exposición al sol al menos 10 minutos por día, y entonces vamos a estar favoreciendo la presencia de vitamina D en nuestro organismo. Y si hacemos el análisis y está bajo, el médico nos dirá qué más podemos hacer, cómo podemos suplementar nuestra alimentación para tener una dosis adecuada de vitamina D en nuestro cuerpo y prevenir otras enfermedades. Desde el Sanatorio Dentista de Juvenau,
en el corazón del Mercosur, te recordamos: Dios te ama profundamente y desea que tengas salud y salvación.